su mensaje, el doctor Derby, egresado de la Universidad de La Habana. Vamos a continuar con nuestro programa. El turno es para el doctor Regino Mario González Vaca. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico cirujano partero. Realizó su especialidad en geriatría en la clínica de San Agustín, ahí mismo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente él es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango. Él atiende su consulta privada y también es miembro del Colegio de Psiquiatras de Mazatlán. Pues los dejo con el doctor Regino González Vaca. Adelante, doctor, el micrófono es de usted. Buenos días, muchas gracias, bienvenidos a esta charla que me siento honrado de haber sido invitado y sobre todo en un tema tan actual dentro de la práctica geriátrica, en donde empezamos a ver estos cambios en el adulto mayor que lo condicionan a ciertas circunstancias en las cuales nosotros tenemos que intervenir de forma multidisciplinaria, en donde participa no nada más el área de la medicina, sino todo el sistema de salud, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, fisioterapeutas, médicos especialistas. Entonces, todo este conjunto multidisciplinario tendrá que poner atención en este nuevo síndrome que ha sido descrito como un valor pronóstico de riesgo para el adulto mayor. No sé si puedo proyectar ya mi presentación, licenciado. Sí, adelante, doctor, ya puede compartir. Ok. Su servidor tiene a bien compartir esta información. Aquí vemos algunos pacientes, las imágenes de algunos pacientes, en donde nos damos cuenta de cuántas cosas nos pueden suceder en la enfermedad y en la vejez, en donde nos vemos afectados. ¿Qué importancia tiene hablar del síndrome de fragilidad en el adulto mayor? Uno, las cosas que debemos de aprender es qué es la fragilidad, es decir, tener la definición de esto. Vamos a reconocer cuál es la importancia de la fragilidad y vamos a aprender a hacer el diagnóstico de este síndrome. Además de poder poner en práctica una intervención inmediata u oportuna para tratar de revertir o rehabilitar esta condición a medida que esto nos lo permita. ¿Cómo es que nosotros tenemos que ver a la fragilidad? La fragilidad, pues realmente ha traído la voz de los expertos analizando un grupo de condicionantes que nos llevan a ello. Sabemos que la fragilidad como tal es este desequilibrio que vamos a tener entre los recursos de salud, los recursos sociales y los recursos fisiológicos. Si la balanza de todos estos está cargado hacia la discapacidad, hacia la enfermedad o a la carencia de recursos sociales, nosotros vamos a poder enfrentarnos a una condición de fragilidad. Esta condición de fragilidad pues ha sido estudiada en nuestras comunidades latinas, en instituciones, con pacientes fuera de instituciones, para tratar de comprender y darle un marco de entendimiento qué es lo que debemos de observar, cómo lo debemos diagnosticar y de qué forma debemos de actuar de manera oportuna. Sabemos que la fragilidad como tal, en su definición, es un estado fisiológico
de vulnerabilidad incrementada en estresores que va a resultar en una pérdida de las reservas fisiológicas que va a ser inclusiva de la disregulación de muchos sistemas fisiológicos. Es decir, estos cambios que recibe la función de nuestro cuerpo que va en deterioro nos condiciona a tener un estado de estrés permanente que favorece un detrimento de todas nuestras capacidades. Esto tiene una serie de cómplices, ¿no? Es decir, estos cómplices de esta condición va a estar relacionado con un término muy médico que se llama homeostasis. La homeostasis básicamente es el equilibrio de las funciones de nuestro cuerpo. Para aquellos que no estamos acostumbrados a los términos médicos, pero sí entendemos la palabra equilibrio, homeostasis es igual a equilibrio de nuestro cuerpo, pero no el equilibrio dinámico del mantenernos erguidos o acostados o agacharnos sin caernos, no, al equilibrio de las funciones, aquellas que regulan nuestras funciones de líquidos, con respuesta a nuestros riñones, a nuestro corazón, a nuestro sistema respiratorio, a nuestras funciones neuroendocrinas o endocrinas y a la respuesta cerebral a cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros juntamos la pérdida de homeostasis, vamos a encontrar en complicidad una discapacidad para llevar algunas funciones, en la cual las comorbilidades que pueden ser las enfermedades que ya están presentes van a determinar un estado de fragilidad. Entonces, digamos que hacemos un licuado con todos estos elementos y tenemos por resultado la fragilidad. Si nosotros reconocemos a la fragilidad, vamos a decir que es una pérdida de la vitalidad y de forma extrema, que por consecuencia va a estar asociada a niveles de baja recuperación y con mucho riesgo de muerte. Esta parte es la más preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiosos, como el grupo de L. Fried, que usaron hoy en día todos estos conceptos, vieron que más o menos el 10% de los adultos mayores de 65 años van a incrementar hasta en un 50% este riesgo de fragilidad cuando llegan a la edad de 85 años de edad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si empezamos a aprender o a iluminar situaciones. Mientras más comorbilidades, mientras más padecimientos estén involucrados en un adulto mayor y mientras mayor sea el detrimento de la función fisiológica, mayor la condición que vemos reflejada en cuanto a fragilidad. Entonces, ¿cómo se puede presentar esto? Nosotros vamos a ver una pérdida de estas reservas fisiológicas debido a las enfermedades que son consecuencia de ello. Es decir, si yo tengo un deterioro de mi función renal, voy a tener un deterioro de mi función renal que va a afectar a otros órganos, que va a afectar a nuestra función de seres humanos o nuestra función vital día a día. Si yo tengo una lesión en mi corazón que no me permite realizar actividades físicas correctamente, entonces voy a empezar a tener estas repercusiones en otras partes de mi cuerpo. Bueno, a esto nos referimos, es la asociación de siempre las reservas funcionales se empiezan a perder secundario a estas fallas. En realidad es un síndrome clínico inespecífico en el sentido de que su patología o su fisiopatología involucra prácticamente a toda la función de nuestro cuerpo.
lo más común que podemos encontrar es este listado que está aquí, en donde el paciente empieza a perder peso, empieza a verse cansado, empieza a perder el apetito. Obviamente, si no realiza ninguna actividad física, acto siguiente empieza a perder masa muscular, que sería determinada por la sarcopenia. Nuestros huesos también no tienen un estímulo de endurecimiento y empiezan a tener riesgo de osteopenia o de osteoporosis. Sí. Y por otro lado, esta anorexia también va a tener como consecuencia una malnutrición. Se empieza a perder la marcha, empieza a haber incontinencia. Hay condicionantes que van a agravar todo esto, como los síndromes demenciales o los trastornos cognitivos y la dependencia funcional. El hecho de que un paciente tenga que ser asistido para llevar a cabo sus actividades de la vida diaria, pues ya lo pone en una condición de riesgo mucho mayor. Esto es esta serie de elementos aunado a una presentación atípica de enfermedades en donde la farmacocinética y la farmacodinamia pueden estar afectadas, es decir, la forma en que un medicamento se distribuye y en que un medicamento es eliminado de nuestro cuerpo. Esto también nos va a provocar aumentar los riesgos de fragilidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos al estado de fragilidad, a esta condición de pérdida de reservas, y al síndrome de fragilidad, a todo este conjunto de elementos entre las pérdidas de reserva, la capacidad funcional del paciente, y no nada más nos referimos a la funcionalidad orgánica, sino mental y social, que están involucrados en todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Cuando nosotros hablamos de fragilidad, nosotros debemos de considerar que hay un mecanismo fisiopatológico. Y aquí hablaremos un poquito de ciencia ficción, ¿no? En donde hay un estado proinflamatorio. Nosotros entendemos en el área de la salud que los estados inflamatorios o de inflamación referente a nuestras células, en donde intervienen sustancias como las interleucinas. Estas interleucinas tienen una actividad marcadora, sobre todo en procesos inflamatorios, porque son parte de nuestro sistema inmunológico encargado de llevar a cabo el proceso inflamatorio como un mecanismo de defensa, así como la proteína C reactiva, que está elevada de forma inexplicable. Es decir, tenemos ya aquí dos focos prendidos, ¿no? La proteína C reactiva, sin encontrar una causa aparente, y la elevación de las interleucinas, sin causa aparente. Entonces, alertas de estado proinflamatorio que nos llevan a sospechar del diagnóstico de fragilidad. Estos procesos inflamatorios van a terminar afectando la masa muscular, es decir, nuestro organismo empieza a tomar estas proteínas de reserva, que son nuestros músculos, para entonces pasar de un estado normal a un estado de sarcopenia, es decir, de pérdida de masa muscular. Como darle cuerda atrás de todo esto, lo que es este estado de inflamación crónico es básicamente la condicionante número 1 de la fisiopatología de la fragilidad. Entonces, estado inflamatorio crónico va a afectar funciones orgánicas generalizadas y va en detrimento de la funcionalidad del paciente. Entre todos estos cambios, tenemos que entender que nuestro sistema hormonal está muy involucrado en eso. Nuestro sistema hormonal
que no nada más corresponde a aquellos relacionados con el área reproductiva, sino también con la función de nuestro cerebro y de la liberación de algunas hormonas, pues va a tener como consecuencia también condicionantes para modificar la capacidad fisiológica del paciente. El ejemplo más sencillo de seguir es la menopausia, que causa osteoporosis, y la osteoporosis que va a hacer la pérdida del tejido magro, es decir, de nuestro músculo, porque no hay un estímulo, y de ahí sigue una reducción del metabolismo basal que va a involucrar a un desuso de la producción de proteínas. Todo esto nos lleva a una condición débil en la cual pone en riesgo al paciente a una fractura. Aquí vemos el ejemplo de dos radiografías en donde tenemos un paciente ya con una doble prótesis total de cadera. Es un paciente que tenía huesos muy porosos, en muy mal estado, que condicionaron el haber tenido fractura de cadera y haber sido reparado ya con elementos externos para que pueda seguir siendo funcional. Bueno, este es el ejemplo típico, ¿no? La menopausia involucrada en el proceso de la osteoporosis. Este estado inflamatorio en términos estadounidenses o en inglés, conocido entre los médicos en Estados Unidos como inflammaging. Es un estado inflamatorio ya establecido. ¿Qué tenemos que hacer ante esta circunstancia? Ya nosotros encontramos este camino en el cual nos damos cuenta que tenemos un paciente con una condicionante que lo lleva a esta condición de fragilidad y podemos hacer nuestro síndrome de fragilidad. Aguante. Ok, perdón por el paréntesis, pero aquí había un error en las diapositivas en el archivo, ¿no? Entonces, estos otros mecanismos metabólicos que existen, no nada más el de la menopausia, sino el de la función neuroendocrina, en donde los ejes endocrinos que existen en nuestro cerebro, en donde el hipotálamo le envía información a la hipófisis y la hipófisis manda al ovario, o manda a la tiroides, o manda a las glándulas suprarrenales. Estos ejes, cuando se pierden, también causan trastornos metabólicos que van en detrimento de la función fisiológica de forma importante. Aquí iremos sumando
Entonces, conceptos para poder entender este mecanismo de fragilización. Primer condicionante, el envejecimiento. El genotipo, qué enfermedades hereditarias ando cargando, en qué estado proinflamatorio me encuentro y qué enfermedades tengo ya manifiestas. Esto va a ser, intervengan, mediadores, y estos mediadores van a ser la inflamación crónica, la disregulación, que es la disfunción orgánica, y los trastornos neuroendocrinos que se van a dar a cabo o que van a suceder. Entonces, vamos a tener, sumado a lo anterior, a los responsables del síndrome de fragilidad, que serían la sarcopenia, la anemia, la aterosclerosis, la disfunción, de carácter inmunológico y los trastornos nutricionales. A esto habrá que agregar muchas más condicionantes. Primeramente, entendemos que la sarcopenia ataca y afecta directamente nuestra vida diaria, porque sin los músculos no podemos hacer nada. Si no tenemos una fuerza muscular que nos permita llevar a cabo actividades, ni una masa muscular que nos permita llevar actividades, pues no tendremos la capacidad de tener movilidad, ni tampoco tendríamos independencia. Es decir, esta condición que vemos aquí de un individuo con una masa muscular disminuida en comparación con una masa muscular aumentada, bajo estas condiciones, este paciente tendrá pocas posibilidades de sobrevivir a actividades, ante factores de independencia. Tendrá que depender de alguien para llevar a cabo muchas actividades. Y actividades simples. La otra, la pérdida, no es nada más la masa muscular, sino la pérdida de la fuerza. Esto también representa una condición que nos impide ser independientes. A menor independencia, mayor fragilidad. De forma tal que el tratar de mantener una condición en la cual sostengamos nuestra fuerza muscular y nuestra masa muscular nos va a permitir ser mucho más independientes. ¿Cómo determinamos entonces a la sarcopenia? Pues con una baja masa muscular, una baja fuerza muscular y por consecuencia de todo esto vamos a tener un pobre desempeño físico. ¿Qué es lo que va a provocar la pérdida de esta masa magra o de este músculo? Pues resulta que estos procesos inflamatorios y proinflamatorios van a provocar el acúmulo de grasa entre el tejido muscular. Por lo tanto, es un tejido que deja de ser funcional. Y el hecho de que existan estas capas de grasa incrustadas entre las fibras musculares va a favorecer la pérdida, los procesos inflamatorios. Va a haber menos movilidad, va a haber más riesgo de infección, va a haber una pobre cicatrización y sobre todo, cuando un paciente sufre una lesión en este lugar o en estas zonas o empieza a tener esta pérdida de la masa magra y acumulación de grasa entre las fibras musculares, va a tener una muy pobre capacidad para recuperarse de lesiones. ¿Cómo vamos a nosotros a tratar de hacer este diagnóstico de la fragilidad? Bueno, hablamos de algunos marcadores como la proteína C reactiva, la medición de interleucinas, el saber que un paciente tiene sarcopenia, que tiene anorexia, que es dependiente de las actividades de la vida diaria, pero no debemos
dejar pasar los otros aspectos, el social y el mental. A mayor pérdida de capacidad mental, entonces nosotros tenemos un muy alto riesgo de dependencia de cuidados de ese paciente. Si un paciente tiene unos recursos sociales bajos, es decir, está lejos de sus amigos, lejos de su familia, también el riesgo de dependencia o de falla es muy alto. Entonces, si hacemos una suma de todo esto, tendríamos una ecuación muy fácil de seguir, en donde decimos que la fragilidad es igual a la pérdida de los recursos físicos más la pérdida de los recursos químicos más la pérdida de los recursos mentales o bien más la pérdida de los recursos sociales. A mayor sea la cantidad de elementos involucrados, mucho mayor el riesgo de fragilidad. Aquí tenemos una tabla, que esta tabla prácticamente es el resumen del diagnóstico de los marcadores de fragilidad, en donde tenemos que si aislamos los físicos, pues vamos a tener que medir qué capacidad tiene este paciente de autocuidarse, de ser independiente en las actividades de la vida diaria, instrumentadas y no instrumentadas, cuál es el estado de su circulación y si es continente o no, es decir, si puede controlar sus esfínteres, tanto los de diuresis como los de su tracto digestivo. Estos otros elementos, los químicos, aquí pues estamos hablando de estudios de laboratorio en donde podemos medir los niveles de colesterol, los niveles de testosterona, los niveles de proteína fijadora de hormona de crecimiento, los niveles de albúmina sérica, de hormona luteinizante, etc., etc., etc. Resulta que hay un elemento conocido como proteína fijadora de hormona de crecimiento. Esta proteína fijadora de hormona de crecimiento es un descubrimiento actual sobre elementos que son muy importantes para determinar la presencia de estados proinflamatorios. A menor cantidad de proteína fijadora de hormona de crecimiento que haya, mucho mayor el riesgo de fragilidad del paciente y de disfunción fisiológica. Otros elementos son los mentales, en donde los cambios en el pensamiento, los trastornos de memoria, la presencia de depresión o de ansiedad serán causales de fragilidad. Y finalmente, los sociales, en donde un paciente con escasez de recursos económicos, con una red de apoyo escasa, en donde no tiene quien realmente le asista, a mayor aislamiento, el que no tenga pareja, el que no exista un cuidador, todo esto incrementa los riesgos de fragilidad. ¿Cómo vamos a terminar de hacer nuestro diagnóstico? Nosotros tenemos que integrar toda esta información. Primero, conociendo la condición general de salud y todas las comorbilidades que existan alrededor. Más, tenemos que hacer un interrogatorio que debe de ser enfocado a estos marcadores de riesgo para fragilidad. Aquí vamos a encontrar dos instrumentos que ustedes pueden utilizar y uno es el cuestionario de tamizaje Frey, en donde son preguntas sencillas, ¿no? ¿Está usted fatigado? Sí, no. ¿Puede subir un piso de escaleras? Sí, no. ¿Usted puede caminar una cuadra? Sí, no. Enfermedades, ¿cuáles tiene? La pérdida de peso, si ha perdido más del 5% en los últimos 6 meses. Entonces, más de 3 puntos
3 o más puntos, pues entonces tenemos un paciente frágil. Si nosotros tenemos 1 o 2 puntos positivos, tenemos un paciente prefrágil. Hay otra escala de valoración, que es los criterios de diagnóstico de fragilidad del estudio de salud cardiovascular, en donde hablamos de la pérdida de peso, la fatigabilidad, la actividad física, la velocidad de la marcha y las debilidades. Entonces aquí vamos a tener todos los elementos están fáciles de valorar excepto este último, en donde nosotros tendríamos que tener un equipo que nos permita medir la presión en kilogramos que puede ejercer un paciente, sobre todo de acuerdo al cálculo a su índice de masa corporal. Entonces, tenemos un estudio que es el FRAIL, que es muy sencillo, y tenemos el otro, el de diagnóstico de fragilidad por el estudio de salud cardiovascular. El primero es el más fácil de manejar. Ya que tenemos el resultado, ya que tenemos el diagnóstico, ya que sabemos que es un paciente frágil, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, punto número 1, los tratamientos farmacológicos. Muy importante considerar estos medicamentos, cómo van a funcionar, cómo se absorben y cómo se eliminan, cuántas combinaciones hay de medicamentos y sus interacciones, porque aquí debe de haber interacciones entre uno y otro medicamento, y que hay que dar seguimiento a este tratamiento, porque si nosotros encontramos que cualquiera de estos medicamentos de polifarmacia que está tomando el paciente ya no son útiles, entonces hay que descontinuarlos a la brevedad. Mientras menos medicamentos tome, mucho mejor, pero no significa que no debe de tomar medicamentos. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Hay pacientes que requieren muchos medicamentos porque esa es la única condición que les permite sobrevivir. Es que son muchos, empiézale a quitar. ¿Cuál le vas a quitar? Si le quitas los del corazón, se muere. Si les quitas los del cuidado del riñón, se tapa. Si le quitas lo de la actividad de su tracto digestivo, pues también se va a tapar, etc., etc. Entonces, tenemos que valorar realmente con mucha cordura y con mucha paciencia que quitamos y que dejamos. El resto de las intervenciones deben de ser específicas sobre la condición de cada paciente. Si requiere cuidados de su corazón o de su función renal o vigilar su estado cognitivo, entonces todos estos en particular tendrán sus acciones específicas. Pero consideremos dos muy importantes que están al alcance de todos: prehabilitar o rehabilitar al sistema musculoesquelético. Si nosotros nos estamos dando cuenta que nuestro paciente va camino derechito a una fragilidad, entonces necesitamos inmediatamente actuar sobre la corrección de su sistema musculoesquelético para que sea independiente. Segundo, vigilar las condiciones hormonales de este paciente. Y si hay carencia de alguno que esté identificado, debemos de ejecutar el reemplazo inmediato y necesario de esto. ¿Qué concluimos de este análisis de la información? Primeramente, que la fragilidad implica la vulnerabilidad y el riesgo de deterioro de un paciente que lo puede poner en riesgo de muerte con mucha facilidad. Y se va a definir como un estado caracterizado por deterioro de las reservas fisiológicas del individuo que lo hacen vulnerable y alteran su capacidad de respuesta al estrés. Existe el riesgo de que desarrolle dependencia, es decir, que requiera de que alguien lo cuide, y
o bien que fallezca. El manejo tiene que ser de manera integral. Debe de ser por un equipo multidisciplinario. Si me dicen a mí cuál es el ideal del adulto mayor de acuerdo a los estudios que se presentan hoy en día y que vemos en todos los congresos de geriatría hoy en día, debe de ser un abuelo muy fuerte, en donde nosotros tengamos enfocado el cuidado sobre el estado de nutrición, el ejercicio, la suplementación de vitamina D, pero sobre todo vigilar su estado mental. Esto que es muy importante, nos va a permitir trabajar con el adulto mayor ejerciendo un estímulo positivo a mejorar todo lo anterior. Si nosotros tenemos un abuelo cuyo estado mental no favorece el que quiera comer o el que tenga el estímulo para realizar una actividad física, o bien de tomar no nada más un suplemento alimenticio o un suplemento de una vitamina D, sino que quiera comer también, depende de su estado de ánimo, les puedo decir casi en un 80%. Este es un abuelito o una abuelita que tiene que estar feliz, que tiene que tener deseos de vivir, que tiene que tener esta necesidad de llevar a cabo un día más de vida para disfrutar lo que tiene a su alrededor. Entonces, aquí podemos ver los ejemplos de los 3 abuelos más fuertes del mundo y la abuela más fuerte del mundo. Ellos tienen un riesgo de fragilidad muy bajo. No nada más física, sino también mental, porque sabemos que este orden físico nos ayuda a mantener también un orden mental. Espero que entendamos todos que debemos de tener la fortaleza de la hormiga, mantenernos físicamente muy fuertes en la edad adulta y poder promover esta condición. Agradezco infinitamente su atención a mi presentación y si hay alguna pregunta, con todo gusto adelante. Sí, doctor Regino, muchísimas gracias por su ponencia. Aquí hay una mano levantada. Flor, adelante, puedes encender tu micrófono para externar tu pregunta. Bueno, Flor tenía la mano levantada, no pudo prender, o sea, no prendió su micrófono. Bueno, alguien más si tenga alguna pregunta, en lo que alguien se pueda levantar la mano, puede abrir su micrófono. Yo le preguntaría, doctor, a usted, se habla mucho de la estimulación temprana en los niños, esta psicoestimulación, pero usted podría también recomendarnos algo del otro lado, ¿no? Lo que es la estimulación, la psicoestimulación para el adulto mayor y su importancia en los procesos degenerativos que pudieran tener. Claro que sí. Yo creo que el adulto mayor, a mayor estímulo que tenga, sobre todo de carácter emocional, que tenga estímulos positivos en todos sentidos, ¿no? Hay que motivarlo al ejercicio, hay que motivarlo a tener una dieta sana, hay que motivarlo a que tenga actividad mental.
sea leyendo, sea realizando cualquier tipo de estos juegos dinámicos que existen, de dibujos, de adivinanzas, de memoria, de todo esto. Es muy importante que mientras más pronto comencemos con ello, mejor funcionalidad tenemos. Digo, y voy a poner el ejemplo de uno de ellos, no es que sea el único. Por ejemplo, la práctica de Sudoku o de todos estos juegos de destreza mental que nos mantienen en estímulo constante. Esto más buen ejercicio, más una dieta apropiada, pues ayudan a que el anciano o el adulto mayor sea un adulto muy fuerte físicamente, muy fuerte mentalmente y nos da mejor expectativa de vida, ¿no? En cambio, cuando ya lo encontramos en un estado de fragilidad severo, pues obviamente ahí el riesgo de muerte es muy alto. Ok, muchísimas gracias, doctor Regino. Tenemos 2 manos levantadas. Bueno, nuevamente está Flor. Flor, puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Adelante. Buenos días. Primero que nada, agradecerle al doctor por su magnífica exposición y tengo una pregunta. ¿Cómo se puede motivar a un adulto mayor que tiene una vida sedentaria, que acaba de dejar de trabajar por cuestiones de la pandemia, ya que por cuestiones pandémicas ya muchos adultos mayores ya restringieron sus salidas? ¿Cómo se puede motivar a un adulto mayor que siempre estuvo activo en su trabajo, por cuestiones de pandemia ya no trabaja y que aunado a esto tiene algunos problemas con su rodilla? Porque yo entiendo que para que él pueda hacer ejercicio, pues necesita tener completa movilidad y todo eso. ¿Cuál es la recomendación o la sugerencia que nos puede dar, doctor Regino? Gracias. Sí, Flor, le agradezco la pregunta. Realmente la respuesta es muy amplia porque tenemos que trabajar en todos los sentidos, ¿no? En el contexto, en el entorno, en buscar los factores de motivación positiva. Cuando nosotros nos vamos a retirar, hoy en día, porque esto es algo que está estudiado de poco tiempo hacia acá, tenemos que planear que nuestro retiro involucre una actividad recreativa durante el día, una actividad económica, es decir, nos vamos a retirar de nuestro trabajo, pero debemos de mantener este estímulo y este gusto por mantener una actividad económica y debemos de tener capacitación continua. Eso aunado a una actividad social que no debemos de perder. Siempre es importante tener amigos más jóvenes. No me estoy desviando de su respuesta. Quiero hacerle ver que tenemos que tener un inventario de elementos positivos. El adulto mayor tiene que tener amigos jóvenes, porque los compañeros o los amigos de su edad van a empezar a partir en algún momento. Entonces, tenemos que motivar a que tengan amistades más jóvenes. Si nosotros logramos poner todos estos elementos en un adulto mayor antes de retirarse, va a tener un retiro positivo, va a tener un retiro que va a favorecer su vejez para vivir bien, ¿no? Para vivir emocionalmente equilibrado. Esta circunstancia de la pandemia ha manifestado en muchos adultos, porque créanme que yo lo veo día a día con mis pacientes que se han mantenido encerrados, un deterioro emocional terrible. De forma tal que podemos prescribirles 1 o 2 antidepresivos y no logramos mejorar su estado de ánimo porque no establecemos una mecánica multidisciplinaria en donde tengamos una orientación a la resocialización.
Este conocido o esta persona a la que usted hace referencia, que tiene una lesión en la rodilla, que no ha salido por el aislamiento, tiene que socializar nuevamente. Si ya está vacunado, tiene que seguirse cuidando, pero tiene que empezar a socializar. ¿Con quién va a socializar? Con gente que esté vacunada, con gente que se cuida, con la familia. O sea, no tiene por qué seguir en aislamiento estricto. Debiera seguir en aislamiento estricto si no estuviese vacunado. Pero si tiene una vacuna que nos establece la protección mayor al 70%, el uso del cubrebocas, la sana distancia, le permite socializar nuevamente. Segundo, si tiene una lesión en su rodilla, tiene que ser atendido. Si esa lesión es irreversible, tendrá que tener la fisioterapia apropiada o bien el tratamiento definitivo para corregir la lesión en su rodilla. A veces estas cosas las decimos los médicos así como si fuéramos a ir a la tiendita a comprar alguna galleta o algún refresco, ¿no? Pero no es que pueda ser de otra forma también. Si tiene una lesión en la rodilla, pues hay que repararla. Y si no sirve la rodilla, pues hay que ponerle su reemplazo de prótesis para que él pueda funcionar. Pero si queremos que viva aislado por la pandemia, con la rodilla dolorida, créame que el dolor es causa de depresión. Y lo hemos visto, digo, hay una ponencia, el doctor Rodríguez habla de este tema con mucha facilidad. No sé si esto responde a su pregunta, Flor. Sí, muchas gracias, doctor. Y me sacó otra pregunta, quisiera compartirla con usted. Este caso es el caso de mi papá. Mi papá y yo, pues, mi papá vive en otro país, yo soy limeña, pero ya no vivo allá. Entonces, mi papá tiene por la juventud, desde como los 50 empezó a tener una afección con su rodilla. Lo ha minimizado y ahora que tuvo una caída fue un poco más evidente. Yo viajo porque yo quiero pagarle su operación y cubrir ciertos gastos. Mi papá puede cubrir esos gastos, su economía se lo permite. Sin embargo, los adultos mayores, y no es el primer adulto mayor que yo veo que son muy cerrados y mi papá me dice es que yo tengo un seguro, mi seguro me lo va a pagar y le digo pues tu seguro puede tardar 2 o 3 meses, si tenemos la posibilidad podemos hacerlo de una vez, no te preocupes por lo que implique, yo te lo quiero regalar y estoy en esa de si aceptar lo que me está diciendo él porque él es un adulto o si yo seguir insistiendo para que él pueda realizarse esa operación. Él camina, pero por ejemplo, tener una caminata como deporte no puede, o sea, sí camina, pero camina porque necesita caminar, no le duele mucho, sin embargo, hace un mes se cayó, entonces eso como que le ha estado molestando un poco. Entonces, mi pregunta, eh, ahora la nueva pregunta que me surge es, ¿hasta qué punto las personas, los hijos, debemos respetar las decisiones de los adultos mayores? Buena pregunta. Vamos, es realmente el hecho de tener al papá y quererlo verle bien, el amor filial no nos permite establecer un límite, ¿no? Si su papá, si usted ya agotó todos los recursos para convencerlo de que se opere y que esté bien, créame que lo único que le queda es seguirle dando mucho cariño y consentir. Porque no se puede pelear con él por eso, o sea, ni tampoco lo puede llevar como un bebé al doctor tomado de la mano y meterlo al quirófano para que le cambien la rodilla. Él necesita escuchar la opinión
del profesional que lo convenza de llevar a cabo el procedimiento que requiere para resolver lo de su rodilla. Y todo lo demás, pues hay que buscar todas las fisioterapias posibles para que él pueda mantenerse lo más activo. Hay medicamentos para minimizar las molestias de dolor en esos casos, pero pues obviamente eso, todo se individualiza, ¿no? Hay que llevarlo con el ortopedista, que valore esa rodilla, que vea qué le puede hacer, qué no le puede hacer. Pero lo más importante es todo el resto del entorno, ¿no? Que él esté feliz, con su rodilla dolorida o sin ella, pero que esté feliz. Y que tenga Muchas deseo de gracias. hacer las cosas. Con todo gusto. ¿Sabe qué? Me di cuenta que él es feliz dentro de todo lo que le pasa. Sin embargo, me doy cuenta que no sé si es por la rodilla o por la edad o porque cambió su rutina. Le marco a las 10 de la mañana y me dicen es que se volvió a dormir. Se levanta a las 7, a las 6:30. A las 10 se volvió a dormir. Le marco a las 11. Todavía no se va a levantar, se levanta a las 12. Se levanta y luego le vuelvo a marcar como a las 5 de la tarde, está tomando su siesta. Entonces, eso es algo que me inquieta. Digo, es normal que después de haber sido un adulto tan activo, porque hasta hace un año tenía una vida, pero sumamente activa, sumamente activa. Digo, es normal que de pronto tenga 2 siestas de 2 horas o de 1 hora y media cada siesta. ¿Es normal eso en los adultos mayores? No, no es normal. No es normal. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muchísimas gracias, Flor, por tu participación. Tenemos otra mano levantada. Javier, ¿puedes abrir tu micrófono para poder externar tu duda hacia el doctor? Adelante, Javier, te escuchamos. Hola, buenos días. Antemano, muchas gracias por su exposición, doctor. Y me surgió una duda extra de la que ya tenía. Primero voy a atacar con esa. ¿Qué opina usted sobre la convivencia de adultos mayores en casas diurnas? Las casas de convivencia o de cuidado del adulto mayor deben de tener los siguientes elementos. 1, vigilancia estrecha de sus actividades. Deben de tener actividades de rehabilitación física, de rehabilitación cognitiva, deben de tener una valoración nutricional y deben de tener un reporte diario de sus actividades. Si usted quiere estar seguro que un adulto mayor está bien cuidado en una casa de retiro, pues busque por lo menos que tenga esos 4 elementos. Que tenga un Creo reporte que diario eso de actividades, que tenga actividades de rehabilitación cognitiva, de rehabilitación física y de cuidados estrechos. Dígame. creo que se confundió, es diferente. Una casa diurna es el lugar donde van las personas mayores y conviven un rato y su familia los recoge. O sea, nomás van a ese lugar y conviven un rato con personas de su misma edad y ya en la tarde la familia pasa, los recoge y los lleva a su casa. Es nada más como para que se distraiga un rato el adulto mayor y no esté pues en su casa solo. Porque pues las personas mayores, como bien sabemos, sienten que ya no son, ¿cómo se le dice? Que ya no son servibles o que llegan a ser un estorbo para la familia. Muchas personas mayores es lo que dicen, no, oye, hay que salir. No, es que nomás voy a ser un estorbo para ustedes. O sea, ¿por qué el sentimiento de que son un estorbo si nosotros no lo vemos como un estorbo? No, no me confundí. Le aclaro, es los elementos mínimos que deben de existir en una casa de asistencia de actividades de cuidados del adulto mayor.
Si no hay esos elementos, o sea, independientemente de que vayan a socializar, si no hay esos elementos, deben de tener precauciones en lo que esperan de un lugar o en los cuidados que creen que deben de tener un adulto mayor. Todas las casas de asistencia de cuidados diurnos deben de estar enfocadas no nada más en la convivencia del adulto mayor. Le voy a decir por qué. El adulto mayor que usted va a llevar a que conviva con otras personas, va a encontrar en estos lugares personas con trastornos cognitivos. Normalmente. No es nada más, no le hacen un examen de conocimientos ni de habilidades físicas para ingresar a un lugar de estos. Entonces, requieren que en ese lugar exista la promoción de esas condiciones de rehabilitación física, de rehabilitación cognitiva, que debe de haber socialización, sí, que debe de haber cuidados estrechos y debe de haber una buena nutrición. Si usted va y deja al abuelito en la mañana y lo recoge en la tarde, alguna hora tiene que haber comido. Entonces, tiene que haber buena vigilancia sobre la nutrición. Y debe de haber un reporte diario. ¿Qué hizo, qué no hizo? ¿Cómo se portó? Si se tomó sus medicamentos, si no se tomó sus medicamentos, etc., etc. Entonces, si usted quiere un consejo, busque que el lugar en donde va a sugerir que ingresen a un adulto mayor tenga esos elementos disponibles. Gracias. Y ahora, ¿qué opinas sobre lo que le comenté de que el adulto mayor ya se siente como un estorbo hacia la familia o hacia la misma sociedad? Sí, esto normalmente sucede porque no hay un plan de retiro normalmente en el adulto mayor. Ustedes jóvenes o las nuevas generaciones o aquellos que estamos por jubilarnos o por pensionarnos, debemos de pensar muy seriamente en que para retirarnos tenemos que tener los elementos que le decía a la compañera. Debemos de pensar en tener una actividad económica, una actividad social y un tiempo para nosotros mismos, para hacer lo que nosotros queramos para nosotros. Así es que si es una persona que no se retiró considerando estos elementos, habrá que reorientar su condición actual a que desarrolle actividades de carácter económico, las más mínimas que le hagan sentirse importante, no que lo hagan tener un compromiso, pero sí que lo hagan sentirse importante. La otra es que tenga esta capacidad de tener algo que lo haga sentir bien, una actividad de desarrollo personal o un tiempo para uno mismo, como usted le quiera mencionar. Y finalmente, si está en un estado depresivo en donde todas estas circunstancias lo hacen sentir mal y no querer hacer nada, pues obviamente requiere tratamiento. Y así es que pues sí, estoy de acuerdo con usted, nada más con esas condicionantes, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu participación. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Regino González Vaca, nuestro geriatra del colegio? ¿No tienes alguna pregunta, Jaime? Adelante, Cristina. Pues ciérrale la puerta. Bueno, creo que no era una pregunta, creo que está abierto el micrófono. ¿Alguien que tenga una pregunta? Bueno, doctor, pues muy agradecido a nombre de Ayudemos a los Jóvenes por su participación en la ponencia del síndrome de fragilidad en el adulto mayor.
Muchísimas gracias por su participación. Igual la pregunta que nos están haciendo, si hay alguien si habrá manera de compartir su ponencia, estaría, pues, la estaría usted dando o enviando a través de mí, ¿no? En dado caso que habría oportunidad de compartir la ponencia. Claro que sí, licenciado, con todo gusto yo se lo envío a usted y usted les puede reenviar